Seguimos en agrochannel.tv, nuestro canal OTT, en el marco de la 21ª Feria Agroexpo 2017, en compañía de una importantísima persona a nivel político en Colombia, el doctor Antonio Navarro Wolf, constituyente gobernador de Nariño, alcalde de Pasto, ha sido ministro de Salud, varias veces senador. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar en Agroexpo. Creo que es de los eventos más importantes de cada año en Colombia. Doctor, entremos en materia. Las políticas sociales en cuanto al agro han venido como en detrimento últimamente. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, aquí le jalaron durante estos gobiernos últimos a la locomotora minera. La locomotora minera es una equivocación. Tuvimos un auge de hidrocarburos, ahora eso se vino abajo. Lo que hay que hacer es fortalecer los sectores reales que agregan valor y generan empleo. Y ahí el sector agropecuario juega un papel importantísimo. La verdadera locomotora, la locomotora agropecuaria, la locomotora industrial y la locomotora de servicios. Esa es la economía nacional que debemos promover, apoyar y sacar adelante. Es una economía sólida que tiene músculo y que está abandonada, que está a su suerte, que está lo que haga el sector privado solo, que no tiene una política estatal que le dé la mano y que le acompañe y que le ayude y que convierta al agro en una prioridad nacional, así como tienen que ser los otros dos sectores. De manera que yo sí creo que el agro ha hecho lo que ha podido, pero solo y a pulso. Necesitamos que se vuelva una política nacional seria. Después de 50 años de conflicto, 52 años de conflicto, ¿cómo hacer que la gente retorne al campo? ¿Cómo hacer que la gente crea nuevamente en el campo, que vuelva a sembrar, que vuelva al sector lechero, que vuelva al sector productivo? Primero de todo, tenemos que lograr que no vaya a haber un reemplazo de las FARC por otros grupos armados, porque está generando un vacío en las zonas donde las FARC tenían presencia, y ese vacío no está siendo llenado integralmente por el Estado. Nosotros hemos desarrollado un concepto que se llama presencia integral del Estado en el territorio, que es una presencia que busca que el Estado sea el que controle esos territorios rurales y no tener ahí para que lleguen bandas criminales, sobre todo en áreas donde hay cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos tenemos que reemplazarlos por una economía legal, no tanto porque nos lo exige Estados Unidos o por problemas de salud pública, sino por seguridad. La seguridad es ocupación del territorio. Tiene que ocuparlo el Estado y no una banda criminal o quedar vacío para que le llene a alguien más. De manera que creo que después de estos 50 años de conflicto, el reto inmediato es que el Estado ocupe integralmente esos territorios de donde salieron las FARC. Muy bien, vemos crecimientos en algunos sectores, en el sector porcino, en el sector de las especies menores, mientras que en el sector lechero, por ejemplo, en el sector cárnico de vacuno, esto ha bajado. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se puede solucionar? Primero de todo, la noticia más mala de este año es la presencia de nuevo de lactosa en Colombia. Es un despido imperdonable. Ya estábamos empezando a exportar ganado, ya había negocios aún de exportación de cerdos al Perú, además de lo que está pasando ya con el gato ganadero, que empezó a encontrar mercados internacionales, ya aparece lactosa. Yo creo que eso es una cosa imperdonable. No más politiquería en el sector estatal, porque esa politiquería, esas cuotas políticas terminan poniendo gente mediocre a manejar programas y nos produce cosas como estas. Yo creo que de todas maneras el sector de ganadería tiene perspectivas si logra vencer la lactosa, aunque ha disminuido el tamaño del hato ganadero en el país y se han desarrollado las especies menores, pero en general creo que hay que ser consistente en las mejoras que se hacen. Por eso estoy desde indignado por lo que pasó con lactosa, y de verdad si somos capaces de controlar esa enfermedad, si somos capaces de abrirle espacios de mercado, la ganadería tiene posibilidades porque hay buen pie de cría, hay buenas especies, hay buen ganado, pero definitivamente necesita un Estado que sea serio en el cumplimiento de sus obligaciones. Hay una serie de políticas que está apoyando mucho, y eso es loable, la parte agroindustrial, y al pequeño productor, al de la finca pequeña, al que tiene 1 o 2 hectáreas de caña de azúcar,
se le está desestimulando porque simplemente hay que llevar su producto a un sitio para poderlo moler. ¿Cómo se puede hacer para que este tipo de personas, de cultivadores, se motiven nuevamente a cultivar para poder hacer ellos mismos su propio producto? El Censo Nacional Agropecuario nos demostró que tenemos una serie de problemas grandes por resolver. Asistencia técnica, 10% solamente. Acceso a crédito, 10%. Yo diría que tenemos que buscar empresarizar el sector agropecuario. Empresas grandes, medianas, pequeñas, microempresas, pero que tengan un sentido empresarial, que tengan asistencia técnica, que tengan acceso a crédito, que tengan unas garantías de acceso a mercado agrupándose. Pero sí es fundamental que pensemos en empresas, es decir, que pensemos que la actividad deja de ser una actividad simplemente, digamos, artesanal. Tenemos que meterle componentes que la vuelvan más sólida, que la vuelvan más seria. La pequeña agricultura genera muchísimo empleo, es un generador de empleo muy grande en el campo, pero tenemos otro segundo problema en este caso, y se está envejeciendo la población campesina. Necesitamos meterle jóvenes de nuevo. Cuando yo estuve en la gobernación de Nariño, yo hice un programa mediante el cual jóvenes, y trabajamos con 3.000 jóvenes de 10 municipios, elaboraban un proyecto, y cuando el proyecto estaba elaborado, conseguíamos la financiación para que llegaran a la parcela de su papá con ese proyecto, y se incorporaran al proceso productivo, pero entrando por la puerta grande, no entrando esperando que el papá se muriera para heredar la finca. De manera que ese tipo de cosas son las que hay que replicar masivamente, volver a vincular y a interesar a los jóvenes en el sector agropecuario y sobre todo en la economía campesina. Y al pequeño campesino, hablando de esto, ¿qué tipo de soluciones se le puede dar para llegar al acceso a la maquinaria de la industrialización de sus pequeñas parcelas? Bueno, es esencial que se hagan proyectos de producción, digamos, bien elaborados. Hay que agruparlos además, es decir, una pequeña parcela no tiene la posibilidad de usar una máquina permanentemente. Se necesita una organización. Lo mismo para el acceso al mercado. Mire, cuando yo fui gobernador de Nariño, y vuelvo otra vez a mi experiencia, encontré, por ejemplo, que si los productores de alberja se agremiaran, contrataran un camión, ni siquiera lo compraran, lo alquilaran y trajeran su alberja directamente a Jorabastos, podrían duplicar sus ingresos. El intermediario se está generando con el 50% neto. De manera que es un asunto de agrupamiento, de agremiación. Hay que trabajar duro en programas de extensión agropecuaria. El extensionista debe tener presencia permanente en las parcelas, en las fincas, ayudarles técnicamente, pero también ayudarles a conseguir financiación, a tener acceso a mercado, a organizarse, porque es la única manera de poder vencer la debilidad que le da el ser pequeño. Desde ese punto de vista, hay políticas ¿qué tanto pueden aportar una política proteccionista, por ejemplo, con las importaciones, tanto de arroz cuanto de leche, como muchos productos que antes se exportaban y ahora se están importando? Tenemos un lío con los tratados de libre comercio, ¿no? Por ejemplo, el arroz puede desaparecer en los próximos 10 años, porque hay un proceso de disminución de los aranceles para arroz importado de Estados Unidos que puede quebrar a los arroceros colombianos. Aquí hay que revisar algunos tratados de libre comercio. Yo al rato digo, cojámosle la palabra a Trump. Trump dice para los norteamericanos que hay que revisar los tratados de libre comercio que firmó Estados Unidos y que son desventajosos para Estados Unidos. Cojámosle la caña, digámoslo, pero también revisemos los que son desventajosos y para otros países que son Estados Unidos. Colombia en su tratado de libre comercio con Estados Unidos se está perdiendo. Tendríamos que poder revisar aquellos elementos que lo hacen más desventajoso. Pero además de eso, pues hay que hacer un esfuerzo grande de tecnificación, de mejoramiento de la calidad y de la eficiencia productiva, porque pues de todas maneras tampoco podemos tener productores que se repuesten en el proteccionismo para no modernizar y actualizar sus procedimientos tecnológicos. Y ya llegando al punto de la restitución de tierras, ¿cómo hace una persona que fue desplazada, que se le restituye su tierra, si no tiene cómo trabajarla? Llegan y ¿qué hacen? Tienen la tierra ahí, ¿cómo hacerla producir? Sí, claro, la tierra es el 10% de los costos de producción. Se necesita esencialmente asistencia técnica, se necesita
todo el paquete tecnológico, se necesita acceso a mercados, se necesita pues un paquete global. Yo por eso creo que hay que hacer todo un diseño de política agropecuaria global, bien hecho, porque como le dije al principio, la locomotora minera no nos sirve. Nos sirve la locomotora agropecuaria, nos sirve la locomotora industrial, nos sirve la locomotora de servicios. Pero para que esto sea una locomotora hay que hacer un plan que integre globalmente todos los eslabones de la cadena. Hay que volverlos más empresarios, hay que agrupar a los pequeños productores, hay que lograr que haya extensión agropecuaria. Las sumatas son un desastre. Una humata tiene 3 funcionarios, se cambian cada 6 meses para atender 2.000 o 3.000 familias campesinas. Eso no sirve. De manera que definitivamente el acompañamiento técnico es un elemento fundamental. De manera que hay que hacer toda una visión global de lo que hay que hacer en el sector agropecuario, conjuntamente entre el sector privado, los pequeños productores y el gobierno. Tenemos que trabajar tripartitamente para lograr un modelo y un diseño de política agropecuaria que sea integral y que sea eficiente y que convierta el sector agropecuario en una locomotora. Muy bien, doctor. Para terminar y para cerrar, ya usted ha visitado la feria, me imagino que para empaparse un poco de los temas, pero entre otras cosas, ¿qué le ha llamado la atención más de la feria? Pero antes de decir unas palabras, hay ciertas cadenas productivas que hay que apoyar ahora. Aguacate, tiene muy buenas perspectivas. Piña, hortalizas, brócoli, por ejemplo, que no estamos exportando ni una mata de brócoli. Ecuador es un gran exportador en el mundo del brócoli y aquí tenemos todas las posibilidades de hacerlo y no lo estamos haciendo. Tenemos que recuperar el tojo, tenemos que recuperar el arroz y protegerlo. Tenemos que darle la mano a los cerdos que están avanzando y están avanzando bien. Tenemos que darle la mano a la ganadería. Esto no podemos hablar de generalidades, tenemos que coger cadenas concretas. El café, lo último que encontramos es que por un vaso de Starbucks de café, el productor recibe 5 centavos por una taza de café de Starbucks. ¿Qué tal si le pedimos que voluntariamente el consumidor pague 5 centavos adicionales y eso llegue a los productores? Podemos duplicar el precio para los cafeteros. El cacao, el postonfrito tiene en el cacao su cultivo más importante. O sea, tenemos que estudiar y apoyar cadenas productivas concretas. Creo que de eso se trata. Esta es una feria muy importante, muy popular. Aquí la gente viene masivamente. Todos tenemos un corazón rural en este país, porque tuvimos papá o abuelo rural, porque hemos estado vinculados directa o indirectamente al campo, porque tenemos muchas perspectivas como país, si le damos un empujón bien dado a lo rural. De manera que qué bueno estar aquí en esta feria agropecuaria. ¿Y qué es lo que me ha admirado? Todo lo que hemos avanzado, pese a la falta de un apoyo sólido y consistente por parte del Estado. Bueno, muchísimas gracias al doctor Antonio Navarro. Seguimos aquí en nuestro canal, en agrochannel.tv, un canal OTT desde el stand de Cubota. Y seguimos con más con ustedes aquí en la 21ª Feria Agrícola Agroexpo 2017.